En el principio, la radio fue tu amiga día y noche. Ahí estábamos encartados con unas resmas de papel. Los buenos amigos nunca se olvidan. ¿Quiere escuchar humor? Caracol en el mundo. Escuchando Ando rinde un homenaje a un mundo lleno de Esta magia. es nuestra discoteca abierta tropicana, 9:21 minutos de la noche. Ellos aparecen en un momento donde hay un enorme bajón. Los maravillosos días de radio. Hoy me escribió un oyente y me dice: ¿usted por qué critica a Juan Carlos Osorio, el técnico de Todo lo Nacional? que ocurría tras bambalinas en la época dorada del AM y FM de habla hispana. Es la 1 en punto de la tarde. Comienza la barra de las 13. Solo aquí, en Días de Radio. Minutos en Radio Activa Satélite. Un feliz día nuevamente a todos nuestros oyentes en todo el territorio colombiano. Cada semana, un nuevo episodio con historias asombrosas que no se repetirán. 5 de la mañana, 52 minutos. Acompáñanos, eso va a estar bien bacano. Nuestros invitados de hoy, J. Fernando Quintero y Edison Barón. Días de Radio. Días de Radio. J. Fernando Quintero y Edison Barón, aquí en Escuchando Ando. Bienvenidos. J, bienvenido. ¿Qué tal, Gerson? Y un abrazo para toda la comunidad en el mundo. Gracias por la invitación. Estamos aquí esperando que nuestra buena memoria, nuestra experiencia, nuestra trayectoria pueda unarse con un colega tan profesional como Edison Barón para sumarle pues al propósito de tanta gente que está conectada escuchando radio en su nueva casa, el podcast. Edison Barón, bienvenido a Escuchando Ando. Decía Facundo Cabral, amigos, era Alberto Cortés, ¿no? Amigos y lo demás es selva. Es fantástico tener un micrófono empuñado frente a dos amigos de la radio, pero sobre todo amigos de la vida. Cuando al actor que escribió el libro de ¿por qué les pasa cosas malas a la gente buena?, relataba la anécdota de sus profesores, él decía, pero ¿para qué me enseña esto si esto no me sirve para actuar en las telenovelas? Y el profesor le dijo, no, es que yo no estoy enseñando para que usted actúe en las novelas, sino para que actúe en la vida, en la vida. Y esto es vida, Gerson. Gracias a ti por este espacio. Gracias a Jota por su generosidad, su don de gentes. Y a disfrutar, vamos a disfrutar. Claro que sí, me siento también muy orgulloso que esté mi hija Bella acompañándonos el día de hoy. Hola, Bella. Hola. Precisamente ella es la razón de ser de este podcast, la razón inicial de ser, que comenzó como una idea de poderle transmitir a ella los sentimientos y los pensamientos de miles de personas fabulosas y fantásticas que han pasado por nuestro programa. Y no podían dejar de ser también invitados las personas que han trabajado en radio y han forjado este medio tan hermoso y tan espectacular. Y qué mejor manera de hacer el primer episodio de Días de Radio delante de ustedes y con ustedes. De verdad que me siento orgulloso. Voy a pedirle a Jota que describa un poco el escenario en el que nos encontramos hoy, un escenario un poco despreocupado donde van a escuchar muchos ruidos de fondo porque pues estamos en un ambiente relajado, un poco diferente al de la cabina tradicional y lo hemos armado aquí. Jota, cuéntanos dónde estamos y compartámosle a la gente cómo han sido estos días. Estamos en uno de los lugares que tiene que ver con la historia de Colombia, donde los criollos demostraron su raza, donde aguantaron, donde encerrados en el famoso corralito de piedra tuvieron que soportar hambre, pero no dieron el brazo a torcer. La época de Pablo Morillo, la época de los galeones, la época de los corzos, de los piratas. Estos aires, este mar, son testigos áticos de gran parte de nuestra historia colombiana, pero también esta Cartagena de Indias está bañada de belleza, está bañada de lo que tenemos nosotros en este momento, que es una mixtura entre el pasado, el presente y el futuro, donde vemos una ciudad que hoy en día es pujante,
hermosa, paraíso para muchos, anhelo y sueño de muchos para llegar a vivir acá. Estamos en un piso alto, de forma que me siento hay decir de una manera extraña, por encima de la popa. Porque cuando venimos a Cartagena siempre miramos para arriba y vemos el Cerro de la Popa. Y hoy estoy mirando por el balcón y veo la popa debajo. Hay una salsa, y usted sabe que yo estaba muy metido en la salsa, como Edison en la poesía, que la hizo Gonzalito Fernández, que ya falleció, flautista, excepcional. Y la letra me fascina porque dice que Cartagena tiene un mar reverberante. Y así en el reverberante mar está Cartagena. Cartagena, con sus castillos de historia llenos, ¿no? El Cerro de la Popa, y le hace un elogio también muy merecido a la mujer cartagenera. Yo vi una cartagenera caminar, andar, y dice en cada vuelta que daba, el corazón al latir, la blusa le levantaba. Es una muy bonita semblanza hecha salsa de lo que nosotros tenemos en esta amalgama, Edinson, en esta fusión, en esta mezcla. Y este marco natural nos va a permitir hacer muy buenas remembranzas, es decir, nos inspira para hablar más que con la cabeza y con la razón, con el corazón. Yo me refiero o me transporto a Blas de Lezo, el que resistió, y decía un amigo, voy a evitar su nombre porque vive aquí, pero es un ser de radio también, decía: varón, ese increíble daño que nos hizo Blas de Lezo, no puede ser. ¿Cómo no dejó entrar a los ingleses? Por lo menos hubiéramos hablado inglés. ¿Cómo nos hizo ese daño? Pero con el tiempo, después vi que era humor, y también me hizo apreciar el poema, porque yo decía, pero ¿no es más bonito el español que el inglés? ¿No es más bonito? Y me decía, claro, su riqueza. Y entonces me mostró, yo era muy joven, y me mostró el poema de Pablo Neruda, que se llama Las Palabras, y dice: a los españoles que venían se le caían de sus caballos, de los yelmos, las palabras como estalactitas, como estalagmitas. Con un apetito voraz se lo llevaron todo y arrasaban con todo. Se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro, nos dejaron las palabras, el español. Qué bello idioma heredamos de los conquistadores torbos. Eso es fantástico. En esta Cartagena, pues es un verdadero placer compartir con ustedes dos seres no solamente brillantes, sino divertidos, que es una característica fundamental de un ser humano, que tenga buen humor, porque de resto está salvado. Todos los males con buen humor se llevan muy bien. Y en eso la radio es experta. Vamos a hablar bastante del tema. Como ustedes se pueden dar cuenta, de este par de seres humanos se puede cada uno hacer una película, yo creo que con cinco versiones. Duro de matar 10 es poco al lado de la vida que han llevado ellos y las aventuras que tienen por contar. Ya tendremos oportunidad en Días de Radio de escuchar la vida de cada uno individualmente y que nos compartan y nos podamos meter en ese libro de su vida y conocer y vibrar un poco con las cosas que ellos han recabado a lo largo de sus años y todo lo que realmente hay para aprender. Pero hoy vamos a enfocarnos en todas esas historias de radio que son para hacer otras 10 películas por lo menos. Son personas que al lado mío llevamos más de 20, 25 años trabajando en el... Sí, no, pues no quería hacerlos ver tan viejos. Recuerdo la anécdota con Jota nos conocemos hace más de 23 años, ¿no? No, iba a decir yo que este 19. Encuentro o esa grabación tiene video, ¿cierto? Sí. El video habla por nosotros, no hay ningún problema. Pero recuerdo que en el 97, hace 20 y pico de años, le decía yo a Jota, cuando sea el 2020, nos vamos a encontrar
Y jugábamos ¿verdad? con el tema y le decía yo, ¿usted se imagina, Jota, cuando nos encontremos cómo va a ser el encuentro? Yo, hola, Jota, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No nos vemos hace rato. Y él, bien, Gerson, ¿cómo? Aquí en Cali trabajando. Si es que en el año 90 el Happy Birthday se cantaba hasta el año 2000 y ya estamos en el 2019 y aquí Ya que aquí hay que estamos. inventar una nueva versión. Sí, claro. Sin embargo, la voz, por ejemplo, de ustedes está intacta, tal cual como se escuchan hoy, se escuchaban hace 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Es que la voz es algo, es el más bello instrumento en la orquesta de la vida, es el más bello instrumento. La voz, Gerson, no tiene tiempo, la voz no tiene lugar. Hay unos estudios tan maravillosos acerca de la voz que uno se queda sorprendido. Por ejemplo, uno de los principales bancos de Colombia que se ha dado a conocer en el mundo por su más reciente producto, no tiene huella, sino la voz. Es un banco colombiano. Y entonces tú accedes a tus productos y servicios mediante la voz. Dicen ellos que es más fidedigna la voz que la huella y que el iris. Entonces dices, hola, ¿qué tal, amigos? Soy J. Fernando Quintero. Y se abre y dice, transferencia, sí, a tal. Impresionante. La voz, unos investigadores holandeses la encriptaron, la encerraron en una caja hermética y le pusieron luces a ver qué forma tenía la voz. Y entonces aparecían los fantasmas. Aparecía la voz con unos huequitos arriba y como con una túnica. Y eso es lo que conocemos como fantasma. Porque esto que estamos hablando aquí, la luz es más rápida que el sonido. Eso es un punto principal, primordial. La luz es más rápida que el sonido, pero tiene fin. Llega un momento en que se acaba. En cambio, esto que estamos hablando nunca se acaba. Esto queda en el aire y se transporta. Y va, por ejemplo, a Afganistán. Y dentro de 152 años están en una casa deshabitada en Afganistán y están en silencio y se oye a J. Fernando diciendo los corzos, miércoles, un fantasma. No es un fantasma, es la voz que no tiene fin. El sonido de la voz, mire por ejemplo, las casas viejas se empiezan a agrietar porque no hay voces. Las voces es un condicionamiento científico. Las voces mantienen el concreto. Por eso las casas abandonadas se empiezan a desvencijar y a agrietar, porque no existe la voz humana. Qué gran definición de lo que significa la voz. Y la radio en Colombia, volviendo a nuestro tema central, pues ha representado la manera en la que el país se ha desarrollado y ha sabido acompañarnos durante generaciones. Y hoy viene a ser un proceso diferente con esto de la tecnología de internet que hace justicia. ¿Por qué digo que hace justicia? Grandes talentos de la radio desaparecieron a las malas gracias a que de la manera en la que está constituida la radio en Colombia, pues pertenecía apenas a 2 o 3 grupos económicos. Entonces, después de que usted pasaba por esos 2 o 3 grupos, ya quedaba quemado y simplemente no tenía oportunidad de poder continuar comunicando. Hoy en día el internet hace justicia y hoy en día esas grandes glorias que tuvimos en radio otra vez van a empezar a salir y a aparecer. Y qué bueno poder en este podcast registrar todas las aventuras y todas las historias de enseñanza y además muy divertidas que tenemos para compartir, ¿no, Jota? Lo importante aquí es ratificar, hay empresas que se constituyeron con el correr de los años en monopolio y por gratitud, por la oportunidad que nos brindaron, pues no vamos a mencionarlas. Pero a esas empresas nunca nadie les dijo que el talento no se jubila. Muy buena manera de expresar lo que estamos hablando. Hoy ya estamos en una democracia absoluta. Recordemos programas de radio que ustedes hayan hecho para que el público empiece a identificarlos, a recordarlos. Por ejemplo, en el caso de Edison. Edison llegó a ser voiceover de Bolívar. Que estuvo en la obra Philips. No alcanzó. No.
Cuéntanos cómo era esa época de las libras. La campaña libertadora tuvo como voiceover. A ver. No, yo tuve la fortuna de tener un ogro como padrastro. Sí, eso para mí fue una fortuna, una bendición. El mío no era padrastro, pero... Mi padrastro... sí, era bien ogro. No, me refiero yo de niño. Entonces, en el año 78 pasamos de la televisión en blanco y negro. Yo tenía en el año 78 10 años, ¿sí? Ya pueden ir haciendo cuentas. Y en el año 78 pasamos de la televisión de blanco y negro a color. Eso fue... Sí, era el Mundial de Argentina. Para el gobierno de Turbay Ayala, que fue el que trajo la televisión a color a Colombia. Era el Mundial de Argentina y recuerdo yo que en los San Andresitos, y me disculpa que le haga aquí una capite allí, en los San Andresitos los partidos uno los veía full color y las cuñas en blanco y negro. Impresionante. Es una experiencia maravillosa. Descrestado. Cuando yo volvía del colegio José Alamano en el barrio Galán, de camino a la casa, en una cuadra, un carpintero era el único que tenía en esa cuadra televisión a blanco y negro. Ya estaba entrando la televisión a color, pero pues tener televisor a color era como tener hoy día, qué sé yo, un lujo, ¿no? Era un lujo fantástico, un lujo diferente. En nuestra casa, a pesar de que tenía un padrastro ogro, no había televisión, ni siquiera blanco y negro. Entonces, de camino a mi casa, paraba donde el carpintero y nos reuníamos en el andén a ver Los Tres Chiflados. En color. No, en blanco y negro. En blanco y negro. En un aparato que era un mueble con la... sintonizador. Sí. Y arriba le ponían un tapetico de crochet. Una decoración en lana. Un individual, exacto. Ahí. El televisor con mueble. Sí, el televisor con mueble, sí. Ya. Y nos poníamos a ver Los Tres Chiflados, Capulina, ¿qué otra cosa era? Ese era el famoso televisor burro. Sí. Porque tenía 4 patas y 24 pulgadas. Sí, y que las patas... Regañan a uno si pasaba mucho el canal porque decían que se dañaba. Y las patas en la parte de abajo tenían unos bornes brillantes, ¿no? Dorados. Bueno, ahí me quedaba yo un rato y ya me iba a la casa porque en la casa nuestra no había televisor. Yo llegaba tarde, correspondiente regaño, pero un día llegaron con una caja inmensa que decía Sony Triniton y tenía 3 capsulitas pintadas en la parte de afuera, que son los colores primarios, el verde, el rojo y el azul, ¿no? Esos amarillo, azul y rojo. Sí, son los primarios. Sí. Bueno, imagínate. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me dijo mi mamá, Manuel, ¿se puede decir el nombre? Sí. Manuel, que compró un televisor a color. Y yo, mierda, ¿cómo pasamos de no tener televisor a uno a color? Playa Alta. Exacto. Y dijo el nombre y el apellido. Jota, eso fue lo más fantástico que me pasó a mí en la vida. Abrieron la caja, sacaron ese espectacular aparato y dijo mi padrastro, todos podemos ver televisión menos Edison. No me quería. Y yo, ¿cómo así? El único televisor a color en la cuadra y yo no lo puedo ver. Voy a seguir donde el carpintero. No, esto es impresionante. Y pasaron los días y ellos prendían el televisor y se veían. Y yo pasaba para el baño y miraba así de reojo. Es una infamia, Jota, una infamia. Y cuando, como a los 15 días me visitó un tío, hermano de mi papá fallecido. Mi papá fue uno de los grandes locutores de Colombia, Manuel Barón Leguízamo. Era mi padre, una leyenda en la radio de Santander. Todavía, después de 40 y pico años de muerto, en Bucaramanga se entrega el premio a las comunicaciones Manuel Barón Leguízamo. Gran orgullo para mí. Él murió cuando yo tenía 5 años y medio, 6. Wow, pero el ADN... Impresionante. Ya les contaremos más anécdotas en próximos episodios. El caso es que me visitó un hermano de él,
Y me dijo, mi hijo, santanderiano, ¿no? Me dijo, ¿qué le pasa, huevón? Que lo veo como achantado. Y le dije, le conté la vaina del televisor. Y me dijo, camine que eso lo solucionamos ya mismo. Y yo dije, me va a comprar un televisor. ¡Oh! Y me llevó a San Andresito y me compró una grabadora de casé a casé. Y yo pues miraba la grabadora y decía, pues sí, está bien. Pero como yo no podía ver el televisor, entonces empecé a encender esa grabadora y escuchaba al señor de la noche, Antonio Ibáñez. Última hora Caracol leída por Juan Harvey Caicedo y Eduardo Aponte Rodríguez. Entonces ya no me paraba en la casa del carpintero, sino que llegaba a mi casa corriendo a la 1 de la tarde, porque era doble jornada en ese tiempo, en el colegio, y a la 1 de la tarde grababa Última Hora Caracol leída por Eduardo Aponte y Juan Harvey Caicedo. Y a las 5 cuando regresaba, tampoco paraba donde el carpintero y me importaba un carajo el televisor a color de la casa, llegaba y transcribía las noticias de Juan Harvey y de Eduardo Aponte y las copiaba, pam, 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 a mano. Y como era doble casetera, en la otra casetera, entonces con un micrófono yo grababa una noticia y la otra la leía Juan Harvey. Y al siguiente día al revés, con Eduardo Aponte y yo. Y al otro día Juan Harvey. Durante muchos años hice ese ejercicio. Sin que Juan Harvey supiera. Y la de Eduardo Aponte peor, Gerson. Porque cuando la vida que es justa, nosotros no somos justos, pero la vida es divina. El mundo es una mierda, pero la vida es preciosa. Entonces, la vida me dio la oportunidad de reemplazar a Eduardo Aponte en RCN. Cuando tú recuerdas, Jota, el atentado y lo de su hija que fue terrible, pues quien quedó en ese lugar sentado fui yo, con 23 años. 23 años, hermano. Y entonces, al poco tiempo, un día Juan Gosaín me dijo, hoy vuelve Eduardo Aponte. Y yo dije, mierda, me tengo que ir. Y yo ya estaba enrollado, ¿no?, en el tema. Y yo me fui levantando y me dijo, no, hoy leen Eduardo Aponte y Edison Barón. Y entonces leímos Radio Sucesos de las 7 de la mañana y a mí se me salía el corazón del pecho. Me devolví la película 10, 12 años atrás cuando yo grababa en la grabadora de casé a casé. Y terminó Radio Sucesos y dijo Eduardo Aponte, Radio Sucesos RCN con Edison Barón y Eduardo Aponte Rodríguez de la Asociación Colombiana de Locutores. Cerraron el micrófono y yo, no me desmayé de vaina, era muy joven. Y me dijo Eduardo Aponte, oye, qué impresión, él muy cachaco, ¿no? Eduardo Aponte con bufanda, me acuerdo perfectamente. Me dijo, oye, qué impresión, me parece que hubiera leído muchas veces contigo. Y era verdad, yo había leído muchas veces con él. Pero él no sabía. Hasta el día de hoy nunca se lo he dicho. Pero eso marcó mi vida, no solamente radial, sino personal. Y es una lección para los emprendedores que son gran parte del nicho que escuchando Ando, de ver cómo hay gente que le da pereza ciertas cosas. Si le da pereza es porque eso no es para usted, porque no le gusta. Cuando a uno le gusta algo, no le importa la hora, no le importa cómo, si lo están viendo, si lo oyen, si no. Simplemente me gusta y ya. Y esa lección que has dado de emprendimiento, porque es de emprendimiento, de verdad que es maravillosa. La mayoría de gente que sabe de radio sabe que los que trabajamos en radio no lo hacemos por dinero, o sea, nos paguen o no, es algo que llevamos en el corazón y disfrutamos. Hay una ciudad que es Cali, la Sultana del Valle. Allí la radio en los 80s, en los 70s, en los 90 incluso se respiraba por todas partes, y de los grandes precursores en ciudades, Cali, para el tema de la radio, grandes voces y gente con un olfato impresionante, dentro de ellos Jota, que además es testigo de todo lo que pasó en estos años en la Sultana del Valle. ¿Qué anécdotas tenemos de que quién, con nombre, sin nombre, gente pujante, metida, que así tuvieran una fea voz, igual se metían por donde fuera con tal de poder participar de esta magia tan espectacular que es contarle a la gente historias? Como el enfoque va mucho a los emprendedores, yo quiero dar parte de mi testimonio en la adolescencia.
en la adolescencia y sé que esto puede contribuir a que la gente nunca baje la guardia y que la gente persevere. Cuando yo estaba estudiando en colegio, estudié en un colegio industrial y la persona que decidió que yo estudiara en colegio industrial fue mi señora madre, en paz descanse, porque mi mamá pensaba que la electricidad, la electrónica o el dibujo técnico, la mecánica automotriz, la que uno eligiera, le iba a servir como una alternativa. Quizás no fuera su proyecto de vida, pero pues sí le podía servir para tener un plan B, o quizá fuera el plan A. Mi mamá ya había visto que a mí me gustaba mucho el tema como del espectáculo, como de la gente. Yo sentí, y se lo he dicho a mis allegados y a mi familia, que si no hubiese hecho radio, yo me habría metido o de músico o de cantante o cine. Pero mucha gente que está escuchando este programa me va a entender lo que yo quiero significar o lo que quiero decir. Mire, hay gente que quiere trabajar y que su trabajo sea donde la persona se sienta aislada, donde la persona se sienta sola. Es decir, hay gente que quiere que su medio de trabajo, su forma de trabajar, su entorno, quizás sea él en una oficina y nadie más. Y eso es entendible y respetable. Pero hay otra comunidad que se va a identificar conmigo, donde lo que siempre yo quería delante mío era público. Yo veía público aplaudiendo, chiflando, elogiando o echando la madre, pero a mí eso me gustaba. Yo quería eso. Entonces empecé a soñar en la casa y digamos que esto que yo estoy contando nunca lo he dicho yo en ninguna entrevista porque no ha habido espacio. Miren, yo cogí un palo de escoba y le encabé, alguien dirá por allá, le ensartó, empalé un envase de talco, y la base del talco yo la rompí con un martillo y una puntilla, es decir, le hice unos huecos, y ese fue realmente mi primer micrófono artesanal. Si usted coge un tarrito de estos de Mexana, vale la pena, de pronto pauta aquí, y le rompe a los metálicos, le rompe la base o el culo, que es español, y usted se acerca a hablar, eso tiene una resonancia, porque hay un espacio vacío. Ese fue mi primer micrófono y yo me metía en medio de como en el espacio que había entre los dos cuartos de la casa paterna a narrar fútbol. Porque locutor que sea sincero debe confesar que lo primero que quiere hacer en radio es o leer noticias o narrar fútbol. ¿No? Por lo menos hasta mi generación era ser narrador de fútbol o leer noticias. Entonces a mí me gustaba narrar fútbol. Yo soñaba con eso. Entonces yo cogía las alineaciones y solo empezaba a narrar fútbol. Ese virus no se me fue quitando y cuando yo empecé a estudiar ya bachillerato, pues entonces en vez de hacer educación física me ponía en una orilla del colegio a narrar fútbol y encontraba a quien me hiciera el 2 como comentarista. Después me peleaba con otras personas, otros compañeros, por ser el maestro de ceremonias. Y después me peleaba con otros para ser el que leyera los versículos de la Biblia a la hora de la misa, porque a todo el colegio lo llevaban a la iglesia. Y me acuerdo y voy a dar los nombres, el colegio donde yo estudié en Cali es el Colegio Parroquial San Pedro Claver, y el padre era el padre Antonio Jové. Y yo, de alguna manera u otra, yo o me lagarteaba o me peleaba o como fuera por ser el pelado que leyera el evangelio. A mí me fascinaba, yo quería hablar por micrófono y quería que la gente, los compañeros me vieran. Entonces, hasta allí, si usted lo nota, siempre usted por todos los lados trata de hacer lo que le gusta, es decir, pelea, persevera y alcanza la forma de exponerse, la forma de mostrarse. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y tenía la voz que después mostró en radio? Nunca, porque usted era un adolescente, tenía problemas de ceseo, mi mamá ceseaba y yo se lo heredé, quizá problemas de dicción, de articulación, de pronunciación, no entonaba, no fraseaba, etcétera. Entonces era un afiebrado, era un peladito soñador, pero nunca me dejé aplanchar ni por las críticas, ni por las malas caras, ni por nada que dijera nadie. Y lo peor que me pasó es que usted se vuelve tan confianzudo quizá para hablar, no es recatado, no se cuida, no mira con quién está hablando. Y alguna vez llegó el hijo del farmacéutico de la droguería San Germán, que la droguería todavía existe, y se arrimó, y entonces yo cometí el error,
que no sé, me gané la confianza y él se ganó la confianza mía y me atreví a decirle, es que yo quiero terminar mi bachillerato y ponerme a estudiar algo que me gusta mucho. Yo no sé qué estaba esperando él y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y le dije yo, locución. Yo quiero trabajar en radio, yo quiero ser locutor, yo quiero que si tengo una novia, mi novia me escuche anunciando la música y poder llegar a visitarla y decirle, ¿me escuchaste? Es decir, el sueño de los adolescentes. Y el tipo me quedó mirando y era mucho mayor que yo y me dijo, ¿estás hablando en serio? Y me dijo, ¿estás loco? Estudia medicina, estudia derecho, estudia algo que te dé dinero y algo que de verdad sea una carrera. ¿Qué vas a estudiar eso? Le dije, no, a mí me gusta mucho la cuestión del espectáculo, me gusta mucho el público, los aplausos, la música, los escenarios, las luces. A mí me gusta mucho eso, yo lo siento. Entonces me dijo, yo te voy a decir la verdad, vos tenés voz para vender periódico. ¿Cómo así? Sí, señor, me dijo, ¿no te lo han dicho? Tú no tienes voz. Si tu sueño es ser locutor, no tienes voz. Vos tenés voz, pero para vender prensa o para hacer cualquier otra cosa, pero ni siquiera para cantar un bingo. Me lo dijo en mi propia cara y en ese momento me bajó la moral. En ese momento yo sentí que yo estaba equivocado y que él tenía razón, que yo debería ponerme a estudiar algo de leyes u otra cosa, pero que todo el mundo no se había atrevido a decirme la verdad en mi cara como él. Y casi que lo alcanzo a agradecerle y darle un abrazo y hasta un beso. Porque era el único sincero conmigo. Los demás todos me habían oído, pero nadie me decía nada. Entonces le dije yo, aquí a la vuelta de la casa llegan muchos locutores, porque había una casa donde llegaban muchos de La Voz de Colombia, de Caracol en ese momento. Leyenda. La Voz de Colombia. La Voz de Colombia, imagínate. Eran DJs y llegaban a reunirse, a tomarse unas cervezas. Chirrinchi. Y yo pasaba por el frente a conocerlos y a mirarlos. Bueno, lo de la cerveza no creo porque... Y a mirarlos. Pero siempre las palabras del hijo del farmacéutico me apuñaleaban. O sea, yo sentía que el tipo tenía razón y que yo eso tenía era que admirarlo, pero no meterme allá. Yo le quiero decir a la gente que sueña en este momento, que es emprendedora, que no le pare bolas a ningún huevón que le salga a decir cosas. Juéguesela, créase lo que usted cree que es, estudie, practique. Miren, o sea, yo fui voiceover de Caracol, fui voz promocional elegido por Hernán Peláez, fui voiceover en RCN, Tropical Latino para 120 emisoras en el mundo, voz comercial de Peláez en Todo Fútbol, leí noticias. Caracol en el mundo. En esta época de Navidad, una pausa de amor clama Colombia. Los deportes en Caracol. Cada 30 minutos, Radio Sucesos RCN le trae todas las noticias de Colombia y el mundo. Estos son otros hechos importantes de la historia nacional registrados por Caracol. Minuto 90. En los estadios se detiene el balón y en el minuto 90 los campeones de la información. Minuto 90 RCN. Geops Disco Bar presenta el gran concierto homenaje a la mujer. Y para cantarles invitamos a Basil Alexander. Más allá de lo que haya hecho como director y estratega, como locutor, muchísimas cosas más. Y como bien decía Gerson, siendo generoso, estoy como dentro de las 40 voces, dicen que de las más importantes y más bonitas en este país. Pero el farmacéutico acabó conmigo, el farmacéutico dijo que no. ¿O te despegó? No sé. Entonces te empujó. También, pero yo en un principio le creí, yo casi que me quito. Era la reencarnación del padrastro tuyo. Sí, sí, señor. No hay. Y yo también tengo uno. No lo voy a decir ahorita. No hay bendición. Yo también tengo uno. No hay bendición sin condición. Dicen los cristianos, no hay bendición sin condición. Mira que esos puntos negativos, eso es muy colombiano, ¿no? Eso es muy colombiano, el bajarte la caña, el como decirte, no, ¿usted qué va a servir para eso? Hace poquito, muy poco leí uno de nuestros grandes amigos de Fernando Calderón España, que con esta maravilla del WhatsApp, hace por lo menos una vez por semana
un anecdotario, ¿no se los envía? Un testimonio. Exacto, sí. Y entonces contaba de su increíble bloqueo mental, porque era tartamudo. Yo fui, pues, me precio entre sus amigos, pero en los tiempos de años 90 y tal, fui gran amigo de él. Y yo decía, ¿cómo es posible que este hombre hable en un micrófono si es tartamudo? ¿Ustedes lo conocen? ¿A Fernando Calderón? Sí. Claro. Fernando me dio un consejo una vez, cuando me escuchó el color... Calderonesco. El color de voz que yo tenía, no, y yo hacía salsa y hacía baladas. Y me dijo, con la voz que tienes, yo te doy un consejo. Le dije, ¿cuál? Y me dijo, deja de hacer radio hippie. O sea, es de esas personas que hablan y uno sabe si le echó un piropo o le echó la madre. Deja de hacer radio hippie, me dijo. Oiga, lo de Calderón España es impresionante. Y entonces dice él, volviendo a nuestro asunto primario, que es la magia de la radio, dice que era un niño con tantos traumas, hijo del zapatero de Garzón Huila, hermano de otros 11 y un don nadie en ese pueblo, metidos en una pobreza tremenda, y aparte de eso tartamudo, pero que cuando entró a una cabina de radio cerraba la puerta y ya no era tartamudo, dice él, tartajoso, y le fluían las ideas. ¿Qué tiene la magia de una cabina de radio para que un hombre de pueblo, un adolescente de pueblo tartajoso, cerrara esa puerta pesada y empezara la lengua a soltar, a fluir? Y Calderón España es uno de los grandes comunicadores de Colombia. Voz comercial. Y además de una... Wow. Escribió parte de la historia de la... Hizo de la Tour radio. de Francia, Vuelta a Se España. lo va a quitar. Yo lo escuché a Calderón cuando estaba con Edgar Perea de comercial. Fue comercial de Hernando Perdomoché también. Imagínate. Calderón. Fue la voz comercial de Hernán Peláez. Así es. Sí, bueno, vamos a tomarnos unos minutos antes de hacer un break. Ah, yo creí que iban a tomarnos un... También un Jack Daniels. Estamos con el patrocinio de Jack Daniels. Vamos a tomarnos unos minutos para hacer un reconocimiento a nuestros mentores. Yo creo que yo no voy a decir nada porque pues aquí están ustedes y son mis mentores, entonces creo que sobran las palabras, pero sí me gustaría que este sea un momento especial en el que quede grabado para la historia el pequeño homenaje que vamos a hacerle a los mentores de Edison y los mentores de J. Muchos incluso creen que alguien dice, yo no tengo mentor. ¿Por qué no tengo mentor? No, porque es que no conozco a nadie que sea mentor. Conocí a alguien en Estados Unidos. A no ser que le haya mentado la madre. Que también es un mentor, ¿cierto, Jota? Conocí a alguien en Estados Unidos que me dijo, mi mentor es Jesús. ¿A qué voy con eso? Uno puede tener un mentor así no lo conozca, no necesariamente lo tiene que conocer. De cierta forma, mentores tuyos fueron esos que te acompañaban en el cassette cuando editabas en tu casa. Y también hay gente, como en el caso de J. Fernando, que ha sido como mi padre en la radio, que me formó, me forjó, me regañó, me pegó, me maltrató, pero me enseñó. No, únicamente un telefonazo un día que no contesté. Este es tu padrastro. Bueno, que me acuerde, ¿no? Tengo que revisar los chichones en la cabeza. Le fue peor a Quique. Quique está en un hospital desde hace 25 ¿Cuál es Quique? Y no sé más de él. Quique es un muchacho que está ahora como emprendedor en España, tiene su propia Quique emisora. es el... ¿Pero qué Quique es? Es como si fuera mi hermano. Crecimos juntos. Su hermano en radio. Sí, Quique, él era el del compartir pelo largo y yo era el del cosas. pelo corto. Con eso ya lo... Quique. Pero dime el apellido para referenciarlo. Compartieron mucho. Quique es... Ah, sí, Sánchez se hizo famoso porque por culpa de él es el único tipo que sin saber lucha libre ha derribado a 20,000 personas al mismo tiempo en pleno estadio El Campín. Jota, cuéntanos esa anécdota antes de hablar de los mentores, que es bien interesante. No, voy a darle la palabra a Edison para que dé el crédito y para que honre a las personas que le dieron la oportunidad en radio, los mentores. Muy hábil de tu parte, buen hombre de radio, mientras tú piensas, claro, y no te olvidas de los tuyos. Para comenzar, pues
Primero mi padre, que fue un referente siempre. Imagínate que mi padre murió, pues como yo decía, cuando tenía 5 años y medio, 6, y a mí no me dijeron, no me contaron. No, él está viajando, él está no sé qué. Como a los 10, 11 años fue que yo me vine a enterar que mi papá se había muerto. Pero su voz aún retumba en mi cerebro. Dueño de una voz espectacular, y su mejor amigo es un amigo también de ustedes, de Bucaramanga, Marco Aurelio Álvarez. Los dos estuvieron siempre, eran mancornas, para arriba y para abajo. Alguna vez mi mamá me contó que una de las señoritas de Cartagena era la de Santander y había quedado señorita Colombia. Estamos hablando del año 65, 66, 67, no sé ahora cómo se llamaría esa muchacha. El caso es que a mi papá y a Marco Aurelio se les ocurrió hacer una transmisión en directo, o lo que llaman ahora un falso directo. ¿Cómo lo hicieron? Se metieron el día, por decir algo, el sábado por la noche fue coronada aquí en Cartagena la señorita Colombia, que era la señorita Santander. Y entonces el domingo se metieron Marco Aurelio Álvarez y Manuel Barón, mi papá, en una cabina y grabaron 4 horas sin interrupción un túnel del tiempo. Es decir, el lunes llega y apenas llegue, cuando esté el avión carreteando, sueltan esta grabación. Tú imagínate a Marco Aurelio Álvarez y a mi papá metidos en una cabina de radio diciendo: en este momento la señorita Bella Di Yeshua está aterrizando. La trae un avión de Satena desde Cartagena de Indias. Es la nueva no sé qué. Ya la vemos bajar por las escalinatas del avión. Marco Aurelio, ¿cómo la ve? No, viene preciosa con un vestido radiante. Cosas genéricas sin puntualidades. Ya cogemos en este momento, atención a los amigos que nos van a esperar. Vamos a recorrer la calle 33. Después la caravana tomará por tal lado. Y grabaron ese domingo 4 horas. Al día siguiente, cuando llegaba el avión, desde un teléfono, que Viper, ni qué celulares, ni iPhone, ni qué nada, llamó desde el aeropuerto mi papá a la cabina, al máster, y le dijo: cuando yo le diga suelta la grabación, el Ampex, ¿no? Y estaba aterrizando el avión y rodaron la grabación y los dos se subieron al Transmóvil y hacían fonomímica. ¿Es eso un arrebato de imaginación? Absolutamente espectacular. Cuando tú tienes un papá como ese, un amigo de tu papá como ese, y tu mamá te cuenta esa anécdota, eso te influencia, eso te marca, eso te mienta para siempre, por hablar de los mentores. Pero uno de rebelde, de muchacho, de adolescente, decía: yo no quiero ser locutor como mi papá, yo lo que quiero ser es director de cine, yo quiero ser pizzero, cualquier cosa diferente a lo que hace mi papá o lo que hacía mi papá. Pero la vida poco a poco te va arrastrando, y el primer mentor después de mi papá que tengo que contar es: como yo me fui de la casa tan temprano, con los 13 años, entonces me tocó hacer de ayudante de sastrería, instalador de rieles y cortinas, recreacionista, payaso, mago, yo soy mago, titiritero en fiestas infantiles. Y un día, yo, siendo ayudante de cámara, pero para las fiestas infantiles, volví y estaban echando la madre en ese sitio porque el mismo hombre, le voy a decir el nombre de mi mentor, Ricardo Galindo, Riga Producciones, calle 95, carrera 15, este pechito tenía 16 años. Y entonces yo volvía de grabar una fiesta infantil en una cámara casera, pero en ese tiempo costaba muchísimo dinero. Y volví y le estaban echando la madre a un locutor que también es amigo de nosotros. No voy a decir el nombre, eso sí, porque me puedo meter en un problema. Pero comienza por... No. Era un sábado, 8 de la noche. No llegó y cómo me dejó metido y no sé qué. Y tenía que grabar el primer audiovisual de Citibank cuando llegó al país. Citibank. 8 de la noche. Y me dijo Ricardo Galindo: oiga, hermano, usted que tiene esa voz, ¿por qué no me ayuda y me graba este texto? Y yo le dije: venga, siempre he tenido buena actitud para lo que sea. Y entonces empecé a grabarlo. Empezamos a las 8:30 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana. Un audiovisual de 3 minutos. ¿Recuerda cómo decía el texto? No recuerdo mucho, pero la llegada de Citibank a Colombia.
Lo digo porque cuando entrevistan locutores, a la gente que le gusta la radio, lo que más le gusta es oír a los locutores locutando. Pero de Edison, tal vez el principal sello fue Soda Wiz, ¿no? Hay varios. RTI Televisión presenta el siguiente programa. Naturalia. La historia de los animales y los Exacto, ese es uno. Este es otro. RTI presenta Naturalia. La historia de los animales y los animales en la historia. Presentación, Gloria Valencia de Castaño. Dirección. Con el patrocinio de Soda Wiz, presentamos el noticiero CMI. La noticia. Esas variaciones y todo eso. Termino rápido, Gerson. Entonces, grabé toda la noche. Al amanecer del domingo me dijo, oiga, nos costó trabajo, me dijo Ricardo Galindo, nos costó trabajo, pero usted lo logró, usted es un berraco. El lunes pase que le pago esta locución y lo de camarógrafo. Y me pagó 35,000 pesos el lunes. El salario mínimo estaba en 16,000. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo así que? Y me dijo, no, y el locutor que estábamos esperando, que es un, no sé qué tal, hace de estos al día 6 o 7. ¿Qué? Y entonces yo dije, voy a meterme de locutor. Y ahí fue que me empezó a surgir. Ese fue mi primer mentor. Ricardo Galindo de Riga Producciones, calle 95, carrera 15, ahí al lado quedaba la discoteca, ¿cuál era? Imagination, no, ¿cuál era? Todas. Esa fue la cuadra donde nacieron todas las minitecas de Colombia. Ahí era un punto clave. Porque yo era recreacionista, payaso, mago, y cuando terminaba mis labores me metía a todas esas discotecas, pero después de eso ya empecé a hacer locuciones. Pero hay un mentor que muchos no conocíamos y la mayoría no conocen, un mentor tuyo, y que te invito a que lo compartas y nos digas cómo él te enseñó en la vida. Además es uno de los íconos de Colombia, el padre García Herreros. Ah, fantástico. El padre García Herreros, recordemos primero quién es J. Ayúdanos un poquito con el padre García Herreros. El que hizo un encuentro con Pablo Escobar. Sí, que además fundó el Minuto de Dios. Gracias por el día que ya pasó y la noche que llega. Ajá. Dicen que el primer youtuber de la historia fue el padre García Herreros. No, el padre García fue un facilitador, ¿no? En el momento en que Pablo quería lo de la catedral. Sí. Y como a imagen y semejanza. Y el banquete millonario. El banquete del millón. El banquete del millón. Él fue mentor en cierta forma de Edison. Muchísimo. No sabía. Pero vamos a aprender cómo y nos vas a compartir. Atención a esta historia. Sí, resulta, Jota, que en ese proceso de iniciar como locutor, entonces uno empieza a buscar espacios, ¿no? Y como siempre me ha gustado el tema de la poesía, había un programa en Caracol, tú lo recuerdas perfectamente, domingos al amanecer de los lunes, El Rincón de los Bohemios, presenta Bavaria, Carlos Arturo Cataño, Manizalita él, una voz preciosa. El Rincón de los Bohemios, domingo al amanecer de los lunes. Lo hacían desde Pereira, ¿no? No, aquí en la 19. En Bogotá. Sí, señor. Allá en Bogotá. Allá en Bogotá. Sí, porque estamos en Cartagena. No, ya me están cogiendo, como dice Jorge Antonio Vega, los anatoles. Ya se me están pintando los matachines, dice Jorge Antonio Vega. Fantástico. Bueno, la historia es bien larga, pero no tiene desperdicio, Jota. Entonces ese programa yo lo escuchaba. El Rincón de los Bohemios. ¿Por qué? Porque era de poesía. Y entonces domingos al amanecer de los lunes, imagínense esa vaina. Precioso horario, es que dice don Gediondo. Precioso horario. Y yo llamaba a mis 16, 17 años y narraba mis poemas. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Y parecía que fuera mayor de edad. Y un día se me dio el atrevimiento y llamé, y antes de salir al aire le dije a Carlos Arturo,
o al asistente que yo quería ir a la radio. Y me dijo, venga, voy a resumir. ¿Por qué no? En podcast. Y además la historia es excelente. Al siguiente No, y domingo. al que no le guste, pues adelanta. Y al que le guste, pues se atrasa. Revuelve. Forward y rewind. Ok. Llegué yo el domingo siguiente a las 11 de la noche, calle 19, 842. Al lado del Mosco. Al lado del Mosco. Un domingo a las 11 de la noche. ¿Eso es peligroso o no es peligroso? Y yo tocando ahí, no habría. Era, es y seguirá siendo peligroso. Exacto. Y entonces le dije al celador, mire, es que yo vengo para lo siguiente, yo estoy invitado a la red, 17 años yo. Tipo, mejor seguir, me dijo, siga porque esto es peligroso aquí. ¿Quién lo citó a usted? Carlos Arturo Casas. Ah, bueno. No, él no ha llegado. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que una persona que tiene esa responsabilidad tan tremenda de un programa de 4 horas, de 12 de la noche a 4 de la mañana, sean las 11:30 y no haya llegado? ¿A qué hora practica, prepara, guioniza? Como una exhalación a las 12 en punto entró ese hombre. Y yo le dije, "Ve", y el celador sigue detrás de él. Y entonces yo me subí. Y me dijo, ¿usted quién es? Me hacía mientras saludaba, ¿no? Con el patrocinio de Bavaria. Y así, y se ponía la mano para hacer sonoridad. El audífono ¿no? natural. Exacto. Bienvenidos al Rincón de los Bohemios de Caracol. Una presentación de... Y me decía, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Entonces a mí se me ocurrió escribirle un papel a Edison Barón. Allá. Hoy tenemos invitados especiales, no sé qué. Edison Barón, bienvenido, uno de nuestros oyentes estrella, no sé qué. Tal. Y yo saludé. Y empezamos a disfrutar de esa noche. Y yo llevaba mi libro de poemas diversos del mundo y leía uno, el otro y demás. Y me dijo, venga todos los domingos. Y yo empecé a leer los poemas, a participar en el programa y ya trabajaba en Caracol. Pues sí, guardando proporciones. Y yo le ayudaba, siempre he sido muy comedido o acomedido, se dice. Acomedido. Porque decía mi abuela, el que es acomedido come de lo que está escondido. Yo le decía, no, Carlos Arturo, yo le ayudo, yo le traigo, le compro. ¿Qué necesita? Yo le tengo el guaro, lo que sea. Contésteme las llamadas. Y entonces yo era el asistente y contestaba. Y uno de los que llamaba era el padre Arturo Echeverri Olano. Y llamaba a decir poemas cristianos. Y como era el Rincón de los Bohemios, decían, me hacía por la pecera, no, después, dígale que espere. Entonces yo me ponía a hablar con el padre. Y un día el padre me dijo, oiga Edison, ¿usted gana muy bien en Caracol? Pucha, me costaba un trabajo. Ya creía que tú trabajabas allá. Sí, claro. Y yo, sí, padre. Me dijo, es que usted sabe que yo soy padre jesuita y hay un proyecto aquí en el Minuto de Dios y ya prácticamente va a salir. ¿Por qué no viene mañana? Yo, listo, yo voy para allá, padre. Actitud. Siempre, J, es la actitud. Al otro día estuve allá y me dijo, mire, está esto. Una cabina. Sin temor a equivocarme, muy similar a la de Todelar, a la de Caracol. O sea, me está diciendo que fundador del Minuto de Dios. El padre Arturo Echeverri y García Herreros. Y me dijo, esto está allá, esto lo donaron unos holandeses, no sé qué, pero necesitamos gente. Cuente conmigo, padre. Me presentó al padre García Herreros. Y entonces allá llegó Raúl Escalante, ¿se acuerdan de esa voz? Raúl Escalante, que después me lo encontré en Sony. Caleño, ¿no? En Sony, sí, me lo encontré en Sony. ¿Es caleño? Sí, señor. Y el padre García Herreros tenía 20 años. Bueno, no era tan joven, pero sí ya... Estaba mucho más joven que cuando lo vimos en el Minuto. Claro. Televisión. No, es que el Minuto de Dios es el programa más antiguo de la televisión. Ese es un récord Guinness, ¿no? Récord Guinness. El programa más antiguo de la televisión en el mundo es el Minuto de Dios. Ininterrumpido. Tiene como 60 y pico años. Bueno, ¿a dónde voy?
Entonces me presentaron y me presentó al padre y me dijo, le vamos a pagar 50,000 pesos. Recuerde que ya el salario estaba en 18,000 y tenía que ir de 8 de la mañana a 12 a grabar cosas y a identificar la radio. Y bueno, imagínate esa experiencia para un muchacho como yo. Y empecé el recorrido. Ya no volví al Rincón de los Bohemios porque pues era demasiado hereje estar en el Rincón de los Bohemios y aparte de eso en la emisora del padre García Herreros. Y grababa todo. Y me decía el padre García Herreros, venga para acá, mijo, ¿cómo es que se llama usted? Edison Barón. Mire, joven, no me hable tan grueso, porque esta no es una emisora para usted. Es una emisora para la gloria de Jesucristo. No para que usted seduzca a las mujeres, pendejo. Me hace el favor y no me habla tan grueso. Bueno, padre. Y yo cambiaba, me mamaba, me cansaba mencionar la palabra Dios todo el tiempo. Me aburría. Entonces yo hábilmente cambiaba la palabra Dios. Te estoy hablando con 18 años. Cambiaba la palabra Dios por la palabra amor. Tú lo haces y funciona. De la Biblia. Entonces dice, y entonces Dios dijo. Entonces yo decía, entonces el amor dijo. Para que no fuera tan repetitivo, tan, para mí, aburrido en el momento. Y él se dio cuenta, me dijo, venga para acá, ¿cómo es que usted me está leyendo la Biblia? ¿Cómo está? Le dije, pues no, padre, normal. Dijo, no sea pendejo. Usted me está haciendo una trampa. No sea estúpido, no sea pendejo. Venga para acá, repita conmigo, Dios es mi salvador, sin él nada me falta. Bueno, me hacía arrodillar y yo le seguía el cuento. ¿Pero eso era para locutor o monaguillo? No, locutor que era lo mismo que monaguillo. Sí, era para los efectos, era lo mismo. El caso es que yo trabajaba de 8 de la mañana a 12 del día, ganaba 3 o 4 veces el salario mínimo de la época y de lunes a viernes y a las 12 sagradamente salía y me metía a una tienda a la vuelta a tomar brandy. Eso sí es una mentira. Pausa para el Jack Daniels de... Y allá me metía con los demás compañeros. Raúl Escalante muy poquito, porque él tenía otros compromisos. Y entonces empezábamos a tomar. Y un día, Jota, eso me marcó. Yo salía a las 12, despachado, corriendo a beber brandy. Y una señora en la puerta me dijo, joven. Yo, sí, que... Hágame un favor, usted me recibe este sobre que es una donación. Yo le dije, no, señora, todos están en el Ángelus a las 12 del día. Todos están en el Ángelus. Aquí no hay nadie. Ay, por favor, joven, una secretaria, alguien que me atienda. Yo le dije, no, señora. Me dijo, joven, recíbame usted este sobre que es una donación. Y yo le dije, no, señor. Siga. Y me dio el sobre. Y yo lo abrí y había... ¿Cómo es que se dice? 200 lucas, ¿no? Y aprovechemos para hacer la promoción. Estaremos muy pronto a la limón, como dicen en el argot taurino. Sí, estaremos a dúo con Edison, llevando unas cápsulas, se puede decir, unos contenidos muy especiales para la gente en todo el mundo, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo. Esperamos que sea de su total y completo agrado y que lo viralicen, es decir, que lo compartan con los amigos, con la familia, si les gusta. Si no, pues entonces lo guardan y lo dejan para ustedes, pero esperamos que lo compartan, claro que sí. Sí, como quieran. La historia va buenísima y vamos, vamos a continuarla. Íbamos en que la señora llegó una señora y le entregó un cheque. No, cheque no, es dinero en efectivo. Ajá. Dinero en efectivo, un sobre. 200 lucas. Yo escuché todo. Eso es como ¿Tú crees, Bella, que yo me metí en un problema? Pues me imagino. Pues si es plata, sí. No, pues obviamente sí se lo entregó a las personas, pero en ese momento, aprovechando que la señora estaba ahí, sí. Bueno, eso te cuento una cosa, Bella, que si la vida puede regresarse y vuelvo hace 30 años a ese momento, yo recibo el sobre, pero no lo abro. Porque, ¿sabes una cosa? Eso me marcó mi vida.
porque me volvió un pícaro, una persona no mala, pero sí alguien que le parece que las cosas son fáciles. Es decir, hombre, este dinero es de alguien que lo quiere regalar para una causa social. Y esa causa social tiene mucho dinero. Entonces lo voy a dejar para mí. Y ahí empezaron mis problemas. Pero eso no está bien, digo, no te debiste haber quedado con el dinero porque de todas formas no era tuyo. Sí, por eso te digo que ahí empezaron mis problemas. Entonces, la señora me rogaba que le recibiera el dinero. Y como no había nadie y yo me tenía que ir a tomar brandy, entonces yo me llevé el sobre y lo abrí y vi 200,000 pesos. Y dije, esto no es de nadie, es mío, me lo regaló el señor. Claro, porque es una donación. Entonces, lo tomé para mí. Y después de ese día, me quedó gustando. Sí, así como cierras los ojitos, así fue. Entonces me quedó gustando. Y al siguiente día dije, voy a hacer horas extras. Jota está muy... Bueno, Jota, yo sé que tú me vas a reprender por el tema del Está sobre. muy interesado en saber cómo termina la historia para luego pegarte su regaño. Como buen director de radio, ¿no? Porque el buen regaño. No, nunca vas a conocer a Jota tan bravo como yo lo he conocido. Pero es que el tema de la bravura, del mal genio, es propio del director, ¿no? De sus responsabilidades. Eso va anexo a su compromiso, ¿no? Porque no son... Pues, mis grandes directores son gente talentosa, amable, gente amorosa, pero es que su compromiso implica una serie de responsabilidades que los hacen explotar y tener, como dicen los españoles, prontos, ¿no? Cosas de momento. ¿O no es así? Hay una frase que es vieja en las empresas que es delegar funciones, pero no responsabilidades. Es diferente y me encanta la diferenciación que J hace. Por ejemplo, en su Facebook y en su estado de WhatsApp, él dice, estoy dispuesto, que no es lo mismo que disponible. Es decir, delego funciones, pero no responsabilidades. Y cuando usted tiene disposición, es una cosa distinta a decir, haga conmigo lo que quiera, o mándeme a hacer lo que quiera, que yo lo hago. Es una cosa estar dispuesto a estar disponible. A estar disponible. Disponible para Dios. Bueno, volviendo al tema de Dios. Hagamos un pequeño recuerdo, un pequeño recuento de cómo fue, en qué íbamos en la historia. Tú querías entrar a trabajar al Minuto de Dios, te dieron la oportunidad del Minuto de Dios. No, yo no quería, a mí eso me lo ofreció Dios. Okay, Dios. Es una diosidencia. Ok. Y llegó... El amor te lo ofreció. Sí. Llegó la oportunidad, entonces te presentaste y te aceptaron, eso sí, siguiendo la línea católica, muy juicioso, muy pilo. Más o menos. Pero había algo dentro de ti, un pequeño demonio que ellos desconocían. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se convierte el padre García Herreros en tu mentor? ¿Qué pasó con...? Él siempre estaba muy pendiente de todos sus productos. Hay que decir que García Herreros, aparte de ser un increíble formador de... Sí, yo pienso, Jota... ¿Es como quedarse con la plata de un sobre? No. Yo pienso, Jota, que García Herreros, más que un sacerdote bueno, más que un gran formador de espíritus, era un increíble comunicador. Era el prototipo del cristiano que comunica asertivamente el mensaje de Dios. Era un hombre tan claro, tan franco, tan contundente,
Y con los eslogans, ¿no? Y sus frases, y su permanente originalidad al momento de comunicar. Decía terminando, ¿cómo era? ¿Cómo es? En tus manos ponemos este día que ya pasó y la noche que llega. Eso es comunicación. Eso es comunicación asertiva, pura y dura. En tus manos ponemos este día que ya pasó y la noche que llega. Eran las 7 de la noche, el programa más visto de la televisión colombiana, ya lo habíamos dicho, el más antiguo. Y era un hombre que utilizaba fetiches, ¿no? Su ruana blanca, un ícono. ¿Recuerdas? La ruana blanca, y se la regaló a Pablo Escobar. Y Pablo Escobar la usaba en la catedral, como diciendo, estamos conectados. Y recuerden ustedes ese tema al estilo Jesucristo, ¿no? Hay una oveja negra, pronto nos veremos con ella en Coveñas. Mensajes cifrados, haciéndole juego al narcotraficante más grande del mundo en el momento. Y le estaba poniendo una cita a través del medio de comunicación más importante que había en ese momento, que era el Minuto de Dios a las 7 de la noche en cadena nacional. Y cuando le dijeron, usted está recibiendo plata de un narcotraficante, entonces acudió a la Biblia y dijo, claro, porque los dineros del malvado pueden convertirse en dineros facilitadores de bondad. No, García Herreros era un auténtico comunicador, un hombre de Dios, una persona fantástica. ¿Y por qué yo lo tengo en el listado como mi mentor? Mira qué pasa esto. Entonces yo salgo de la radio, 12 del mediodía, me voy a tomar mi brandy y de carrera. Entonces llega la señora y me dice, joven, recíbame este sobre, hágame el favor. Y no, yo no tengo tiempo. ¿Quién hay? La secretaria, el cura. No hay nadie. A esta hora todos están en el Ángelus. Ay, hágame el favor, joven, que es una donación. No, señor. Bueno, entonces yo se lo recibí. ¿Dónde le firmo? No hay necesidad. Y la señora se fue. Y entonces, esos segundos de duda, esos segundos de juventud, esos microsegundos de ¿esto por qué me lo dan a mí? Es un regalo de Dios para mí. Y entonces yo me llevé el sobre y en la tienda con el brandy lo abrí. Había 200,000. Me pagaban 50,000 el mes y el salario mínimo era de 18,000. Yo dije, esto es que Dios me lo pone para mí. Porque yo no lo estaba pidiendo ni lo robé. A mí me lo regalaron. Me lo entregaron. Yo le dije, si quiere le firmo. No, tranquilo, joven, recíbamelo. Y yo me lo gasté. Pero al siguiente día dije, voy a esperar otra donación. De 12 a 2, que no hay nadie. No fue nadie. Pero otro día sí fue alguien. Y entonces yo hacía más horas extras. Recibía más donaciones. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es lo que viene ahora. Viene el banquete del millón. Y me dijo el padre García Herreros, sin saber que yo estaba recibiendo las donaciones. Un día García Herreros me llama y me dice, joven, usted que es tan creativo, tan imaginativo, viene el banquete del millón, pero yo no quiero que donen ese día tan solo, sino que yo, como hay tanta tecnología y nosotros tenemos tantas cuentas, haga una promoción, una cosa de esas de cuñas, de radio, aquí, que diga, adelántesela al banquete del millón, consigne y haga feliz al que necesita. Dios bendice al dador alegre. Fantástico. Y entonces, dígale a fulana de tal que le pase los números de las cuentas de la corporación. En ese tiempo estaba Colmena, Concasa,
La Vivienda, Gran Ahorrar, Conavi, Banco Ganadero. Ayúdenme, ustedes tampoco son de esta época. ¿Qué otros había? No se llamaba Bancolombia, sino Banco de Colombia. Había un montón. No estaba el BBVA, sino... Bancoquia. Bancoquia, eso. Bancoquia. ¿Se acuerda porque les quedó viendo? No, señor, porque allá tenía cuenta mi papá. Bancoquia, Banco Ganadero. Bancoquia, sí. No, Bancoquia era uno y Banco Ganadero era otro. Era otro. Bueno, me pasó como 10 o 12 cuentas y entonces yo tenía que hacer... Estoy hablando de que tengo 21 o 22 años. Entonces yo tenía que hacer una promoción que dijera el dador alegre, donen y demás. Y entonces yo hice el copy, ¿no? Se le fue su número de cuenta y... Sí, de Conavi. ¿Por qué? No, digo yo, pues, una equivocación la tiene cualquiera. No fue un error, fue una picardía de mi parte. Y yo dije, ¿por qué yo no pongo el número de mi cuenta? Y entonces puse el número de mi cuenta y le donaron. No recibía donaciones. Yo decía, qué tan raro. Entonces cambiaba la frecuencia de la pauta de la promoción y decía, esto no funciona aquí, esto funciona en otro lado. Y ponía más la de Conavi y le decía al control, no puedo decir el nombre del control, venga, ponga más la mía. No la mía, sino la de Conavi, que es la que más gente conoce, por lo de la abejita Conavi y eso. Y empezaron a despertarse las donaciones. Y entonces eran donaciones importantes. Y yo tan joven, pues no sabía qué hacer con tanto dinero. Me lo gastaba en brandy, invitaba al uno, al otro, a los amigos, a los enemigos. Y un día, al calor de los tragos, yo le confesé a toda la comarca lo que estaba haciendo, o mi pilatuna. Por favor, vean la cara de Jota. No, Jota, no, pues, por lo menos reconóceme Jota, que soy... Extrañaba esa cara, Jota. Sincero. Jota está diciendo yo con quién me estoy metiendo. Personas recién ¿Con quién me llegadas. estoy metiendo? Hay 5 personas recién llegadas que nos piden el grandísimo favor que retomemos lo que pasó. Ellos deben Jota, ser de la DIAN o algo así. Entonces, por favor, no. Jota, en 30 segundos retomémosle a la gente que no sabe el tema y que acaban de llegar muy contentos. ¿Qué fue lo que pasó? Que mi colega... Es un delincuente, sí. En sus inicios estuvo en el Minuto de Dios, se ganó toda la confianza del padre García Herreros y fue el encargado de hacer las promociones para difundir los números en los que la gente debía hacer las donaciones para el banquete del millón, y por un error involuntario puso la cuenta personal de Conavi en una de las promociones y recibió dinero. Y entonces involuntario, ¿no? Yo confesé en el combo de los amigos. Eso fueron los tragos, ¿no? Sí. No, los tragos. Y entonces... ¿De qué murió el padre García Herreros? Ya. No tuvo nada que ver con eso de las donaciones ni nada de eso. No, nada. Allí había mucho dinero. Esto era... Una ñapa. Una cosa pequeña. Eso no le hace falta a Dios. Menos a Dios. Si no le hace falta al hombre, menos a Dios. Decía Antonio José Caballero, uno de nuestros grandes amigos, decía, bendito sea mi Dios, que es rubio, ojiazul, y su finca no limita con la de nadie. No necesita. Entonces, confesé, se me salió. Esta invitación de estas 27 medias de brandy es porque estoy haciendo esto. Y me pareció muy gracioso. Y todos se reían. ¡Oh! Y unos decían, no, pero tal. Y uno se quedó callado. Y fue el que me delató al siguiente día. Pero yo no sabía que me había delatado. Momento. ¿Cuándo? Esta parte es importante. ¿Qué? De casualidad, el que lo delató fue el que más
se vio beneficiado. Era uno de los gotereros principales. ¿El goterero mayor? No, era uno de los gotereros importantes, pero no era el mayor, ¿no? Había otros bien buenos, pero no eran, no me delataron. Bueno, este me delató, pero yo no sabía que me había delatado él. El caso fue que al siguiente día, que el padre García Herreros lo necesita. Y yo decía, debe ser para alguna otra promoción, alguna vaina. Pero la cara de él, de decepción conmigo, la cara de los que estaban a su alrededor, era de pura fiscalía. Yo dije, aquí yo me voy preso. Y una señora que es la auditora dijo, aquí hay una cosa muy grave, padre, estamos aquí reunidos para... Y entonces soltó la cosa. Resulta que el señor Edison Barón aquí presente, que es el encargado de hacer las promociones, ha hecho esto. Un delito, pam, y yo me derrumbé. Y dijo el padre García Herreros... Momento, dentro de los que estaban en la sala de juntas, honestamente, ¿parte de ellos estaban disfrutando el momento? Muchos. La auditora... ¿Por qué no? ¿Cómo era la reacción de la auditora? De frotarse las manos diciendo, por fin salgo de este asqueroso pelafustán, borracho, que no hace otra cosa que cosas diferentes a la gloria infinita de Dios. Así las cosas... Entonces García Herreros dijo, ¿cómo se enteraron ustedes de que porque él mismo, borracho, en una tienda, dijo que hacía eso, haciéndose el gracioso, y dijo, salgan todos. Para que le lleguen a la sintonía, usted borracho dijo, en la promoción que... Bueno, prendido, borracho no me digo, bueno, prendido. Bueno, entre prendido y borracho dijo... En la promoción que yo grabé invitando a que la gente haga donaciones para el banquete del millón, difundo mi cuenta personal de Conavi. Y la gente me ha donado dinero y gracias a ese dinero los estoy invitando a estas 27 medias de brandy. Brandy Domecq. Además, añejo. Añejo. Ya no existe el brandy Domecq, ¿o sí? Claro. Si no sabes tú, mucho menos vamos a saber nosotros. El caso fue que dijo, sálganse todos, que yo me quedo aquí con Edison Barón. Aquí viene el perdón, ¿no? Sí. Pero yo en su momento creí que venía la fiscalía y que me esperaban 46 años de cárcel. Y me dijo, ¿por qué lo hiciste? Y yo le dije, la verdad, padre, para invitar a la gente. Me pareció fácil y me pareció que era una picardía, una pilatuna. Y me dijo, arrodíllese. Y entonces empezó el exorcismo. La expiación, ¿no? Perdón. Expiación. Diga, si Dios es mi Salvador, nada me faltará. ¿Quién puede contra mí? Repita, pendejo. No sé qué. Después de esa expiación, hace entrar de nuevo a todos, a todo el Sanedrín. Y dice, padre, llamamos a la policía, la auditora. Llamamos a la policía, ¿qué hacemos con este delincuente? Dijo él, si vamos a llamar a la policía es para que lo lleven a ustedes por no hacer las cosas bien, por no hacer una auditoría, por no ejercer de verdad el trabajo que ustedes tienen que hacer. Tiene un muchacho que delatarse él mismo. Por favor, estamos ante un brillante, ante un ser humano brillante, que lo necesitamos para otras cosas. Esa condición mental que él tiene es para utilizarla en beneficio de los más necesitados. Tenemos que hacer de él alguien de bien. Y comprendí qué es el perdón. Comprendí, Jota, después con el tiempo, cuando los episodios de Pablo Escobar, que si tú tienes bondad en tu corazón, la maldad existe, pero la puedes convertir en bondad. Eso me pasó a mí.
nunca me volvió a decir nada más del tema. Porque como decía una amiga, del mal cine no se habla. Del mal cine no se habla. Jamás me dijo nada al respecto, García Herreros. Solamente me convino y me hizo una persona agradecida por no haberme... Porque eso era para que yo fuera directamente a la cárcel. Una estafa, un abuso de confianza por lo menos. Mucho tema delicado. Por supuesto, más enemigos que me granjeé, no gratuitos, sino verdaderos. Y ese fue, para mí, mi tercer mentor. Ya el que me metió en la radio, en el mundo de... Mentor y salvador. Sí, las comunicaciones y yo lo acompañaba en su Monza blindado a hacer el Minuto de Dios y a compartir la palabra. Hay que precisar que vinieron muchas más ediciones del Banquete del Millón y su cuenta jamás volvió a aparecer. No, la mía no. No, la mía no, en absoluto. Lo convirtió el padre García Herreros. Hay que hacer la promoción de... ¿quiere usted saber cómo poner una emisora en el número 1? ¿Quiere usted engrosar su cuenta bancaria? ¿Quiere usted saber cómo se hacen niñas así de lindas? Muy bien, todo esto en un momento. Seguimos en Escuchando Ando, Días de Radio. Qué buen programa. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. Ahora sabemos que no eran duendes dentro de una caja de metal, sino pioneros de carne y hueso. Suscríbete a nuestros episodios en escuchandoando.com y escucha más. Días de Radio.